yo ser presentador, devuélveme el host. Ya va, porque aquí tengo tantas cosas abiertas que no sé ahora dónde estoy. Tranquilo. Sí. Ok. Listo. Vamos entonces, yo voy a mostrar mi pantalla. Y ustedes deben ver mi presentación. Listo. ¿Correcto? Ok, Armando, Excelente. tú me dices en qué momento le doy. Bueno, Adelante, Armando. bueno, por lo que veo, arrancamos con el pie izquierdo, pero bueno, no importa. No, de ninguna manera, tranquilo. Empiece. Introducción al modelo de formación. Todo muy bien. Ok. Preséntese, está en su salsa. Ya. Bien, para comenzar, yo quiero delimitar el alcance de esta presentación, porque el tema de formación de precios en un mercado abierto es muy amplio. Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy es los criterios en los que se basa la remuneración de un mercado abierto de generación. Esto lo vamos a conseguir en todos los mercados abiertos porque es la base con que se remunera este negocio. ¿Ok? Dale allí, dale. Ok, un poquito de historia para saber de dónde salió esto. ¿Qué pasó? No, nada, tranquilo. Sigue ahí que tengo que ponerle el mute. Ok, el negocio de electricidad siempre fue un negocio regulado en todas sus áreas. Generación, transmisión, distribución. Pero este modelo tenía unas características. Primero era que el costo del kilovatio hora siempre era creciente. ¿Por qué? Porque en la planificación se tomaba siempre la alternativa más económica y esa era la que se desarrollaba. Pero la siguiente alternativa era más cara, porque ya la más barata la había usado antes. Y la demanda era creciente, la sociedad cada vez demandaba más electricidad y por ese camino se veía que iba a haber un costo del kilovatio hora creciente en la medida que pasaba el tiempo. Otro aspecto era que el modelo de tarifas basado en costos era sumamente ineficiente. Había una base tarifaria y todos los costos que se incluían en esa base tarifaria iban a parar a la tarifa que pagaba el cliente. Ahí el inversionista estaba muy contento, pero el usuario tenía que pagar tarifas cada vez más costosas. Y por supuesto, por ser un servicio monopólico, el usuario era cautivo. No tenía escapatoria, no tenía alternativa. A principios de los años 90 se presentaron varios eventos que rompieron ese paradigma, especialmente en el área de generación. Hubo un cambio tecnológico en la generación térmica de electricidad, producto de traer a la generación de electricidad, a la generación térmica, la tecnología existente en la industria aeronáutica. Es decir, las turbinas con que volaban los aviones, esa tecnología fue trasladada a las turbinas con que generaban electricidad. Ahí se rompió un paradigma. ¿Por qué? Anteriormente, con el propósito de minimizar el costo del kilovatio hora, cada vez las centrales eléctricas eran más y más grandes, de tal forma de aprovechar la economía de escala, ya que los costos fijos de esa nueva instalación eran repartidos en más kilovatios hora y eso hacía que el costo del kilovatio hora fuera más pequeño. Pero con esta nueva tecnología se presentó el hecho de que pequeñas plantas de generación eran más eficientes y eran más baratas que las grandes plantas de generación de ese momento. Entonces, ahí hubo un cambio tecnológico que permitió la presencia del mercado abierto de generación. Otro aspecto era que los recursos financieros gubernamentales eran ineficientes y el criterio fue, vamos a pasarle el financiamiento de esa electricidad al sector privado. Los gobiernos tenían otras prioridades en la orientación del gasto público. Entonces, de esa forma se presentaron esos eventos y en aquellos, digamos, gobiernos responsables,
fueron promoviendo la presencia de la generación por libre competencia. Dale. De esta forma, se comenzó con la implementación de un modelo donde la electricidad fuera regulada por el mercado, con criterios de libre competencia, fuera financiada con el capital privado, fuera administrada con reglas claras y transparentes plasmadas en un marco regulatorio, basada en criterios técnicos, económicos y financieros. Fíjate que parte del éxito de este modelo es que si fijamos en la última línea que dice criterios técnicos, económicos y financieros, no está el criterio político. Eso ya daba buena impresión. ¿Qué pasa? Si nos vamos al ambiente político, el área de expansión de generación le estaba quitando la comisión a los políticos de turno de poder hacer eso. Entonces, prácticamente, eso es parte por qué este modelo es tan exitoso, porque los políticos están fuera. Sigamos. Entonces, así nace el regulador de ese generador de libre mercado, donde su objetivo era satisfacer la demanda. Yo tengo que ver qué hago para satisfacer la demanda eléctrica de una manera eficiente. Es decir, yo quiero utilizar de manera óptima todos los recursos que tenga disponibles. Mínimo costo. Yo quiero que el kilovatio hora cueste lo menos posible. Que sea un sistema confiable, que cuando yo le dé al interruptor de la luz prenda. Y que sea sustentable, que se mantenga en el transcurso del tiempo. Esos eran básicamente los aspectos que el regulador buscaba. Pero ese regulador también tiene que tener muy claro los intereses del inversionista, el que va a poner el dinero. Tengo que crear los incentivos suficientes para que el inversionista venga y me instale el kilovatio hora aquí en el patio mío. Tengo que minimizar la percepción de riesgo de ese negocio, de tal forma que en la medida que yo minimice ese riesgo, el costo del kilovatio hora se va a reflejar ese riesgo allí. Necesito atraer esos recursos financieros para yo poder instalar esa capacidad y cumplir mi objetivo, que es satisfacer la demanda. Yo tuve la fortuna, por supuesto, de trabajar en el BEN. Yo trabajé 32 años en el sector eléctrico venezolano. Nos estuvimos preparando para la aplicación de una ley eléctrica que contenía un mercado de generación de libre mercado. Por supuesto, nunca llegó. Pero durante el adiestramiento que tuve, uno de los profesores me dijo dentro de sus charlas, hizo un comentario que yo a lo que oí ese comentario entendí perfectamente el modelo. El modelo se basa en dos aspectos de la naturaleza humana, la envidia y la codicia. La envidia, si yo veo que el vecino está haciendo dinero en ese negocio, yo quiero un pedacito. Y lo otro es que si ya yo estoy en ese negocio y estoy ganando 10, yo quiero ganar 20. Y si estoy ganando 20, quiero ganar 100. Entonces, el regulador sabe eso. El inversionista también lo sabe. Y esas reglas, esos son básicamente las reglas del juego en este negocio. Y para mí, el que entienda esos dos conceptos, prácticamente ya entendió la mitad del modelo. Adelante. Entonces, la generación principalmente le suministra a la sociedad dos productos. Uno que es la potencia y otro que es la energía. Supongo que todos dominamos ese tema. Hay otros servicios también que son los servicios auxiliares relacionados con la estabilidad y la seguridad del sistema eléctrico, pero tienen, digamos, un menor impacto desde el punto de vista financiero, que no lo vamos a tocar en este tema. Entonces, es importante entender que cada marco regulatorio tiene sus particularidades. Todos hablan de potencia y todos hablan de energía. Y todos tienen la base que vamos a ver en esta presentación. Pero existen una variedad de particularidades que son causadas por el antecedente que tiene ese sistema eléctrico. Normalmente, todos los sistemas eléctricos que están ahorita bajo generación en libre competencia vienen de un modelo regulado.
Entonces, va a depender del momento en que hubo el cambio. En el momento que hubo el cambio, va a depender de las condiciones en que estaba ese sistema para yo pasar de un mercado regulado a un mercado abierto. Va a depender de la tecnología que había en ese momento. Por ejemplo, yo estoy seguro que cuando esta modalidad a principios de los 90 salió, nadie hablaba de generación fotovoltaica. ¿Por qué? Este modelo fue diseñado principalmente para la generación térmica. La generación térmica calza perfectamente en el modelo. Cuando empiezan a aparecer la generación no renovable, ahí empieza Cristo a padecer, porque entonces los modelos tuvieron que empezar a adaptarse a estas nuevas tecnologías de generación. Entonces, cada modelo de cada sistema eléctrico de cada país fue adaptándose de manera diferente, fueron particularidades que se fueron presentando en el momento que hacen las características adicionales a ese modelo de cada uno de ellos. Pero en todos hablamos lo mismo, el básico. Todos hablan de una remuneración de capacidad instalada que me garantice la demanda. Y esa remuneración va a estar basada en el costo de instalación del kilovatio hora. Y todas hablan de una remuneración de energía, de la energía que ese generador entrega al sistema eléctrico, basado en el costo marginal de generación. Cada uno de estos dos productos tiene una metodología muy particular para determinar su remuneración. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Dale, Gilberto, por favor. Vamos a hablar de la remuneración de la potencia. El concepto básico para remuneración de la potencia es la contribución de esa capacidad para satisfacer la demanda en la demanda máxima del sistema. Ahí estamos hablando, fíjense, puse dólares por megavatio, bueno, dólares por megavatio firme. Esa palabra firme es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha capacidad instalada, pero a lo mejor al momento de suministrar esa capacidad, no es la cantidad que dice la placa. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones técnicas que no necesariamente el monto que supuestamente esa unidad de generación puede entregar determinada potencia, no necesariamente es la que en verdad entrega. Entonces, yo voy a pagar la potencia que realmente esa unidad le entrega al sistema. Eso es lo que yo voy a remunerar. Esa capacidad de generación está basada en una proyección de demanda que hace el ente regulador. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener esa capacidad disponible antes de que yo la necesite. Instalar una capacidad se echa varios años. No sé, allá en mis años de mozo, y perdonen la distancia, como dice la poesía, instalar una unidad de generación a gas, una turbina a gas, se tiraba 3 años. Entonces, si yo quiero una unidad que esté dentro de 3 años dentro de mi parque de generación, yo tengo que, desde mucha anterioridad, tener unos criterios para ya poder garantizar y poder animar a un inversionista a decirle que venga a instalar esa unidad allí. Entonces, para yo poder hacer esa proyección de demanda, yo tengo que tomar en cuenta el programa de mantenimiento de las unidades de generación. No todas las no todas las unidades pueden estar disponibles porque, como muchos sabemos, esas plantas requieren un mantenimiento. Otro aspecto es la reserva de generación. Yo tengo, existe una probabilidad real de que esas plantas no son perfectas. Tienen una posibilidad determinada de que van a fallar. Entonces yo, además de cubrir la demanda, yo necesito tener una reserva, una plantica por ahí aparte, para poder suministrar la demanda en el caso de que me falle una de las unidades que están funcionando. Hay muchos criterios. Uno es, por ejemplo, yo voy a tener ahí stand-by una planta igual a la planta mayor que tengo en el sistema, de tal forma que si esa es la que me falla, yo entro con la nueva planta, con la nueva unidad de generación. Otro aspecto es el costo del kilovatio hora no servido. Yo, dentro de mi reserva, yo considero cuánto le cuesta a la sociedad no tener ese kilovatio hora. Por ejemplo, imaginemos cuánto cuesta
que se le vaya el servicio eléctrico al distrito financiero de Nueva York, ahí en Wall Street. Eso cuesta todo el dinero del mundo. Bueno, entonces yo tengo que tener una capacidad adicional que me garantice, bajo cualquier escenario, que ese sector tenga electricidad. Pero eso cuesta dinero. ¿Por qué? Porque entonces resulta que yo tengo que pagar disponibilidad de generación a muchas plantas que a lo mejor no voy a usar, pero es la garantía de que no se te va a ir el servicio. Entonces, eso influye en determinar qué capacidad de generación voy a remunerar. Claro, mientras más megavatios hora yo remunere como capacidad de generación, más cara es la tarifa. Pero también es un servicio de más calidad que tienes la garantía de que no se te va a ir el servicio. Otro aspecto a considerar es el desarrollo económico, como hablamos ahorita. Yo necesito saber cuál va a ser el crecimiento de la demanda desde hoy para yo garantizar mañana de que voy a tener ese kilovatio instalado. Entonces, normalmente, esta proyección de demanda está plasmada en un plan oficial que presenta el regulador, que es público, que es conocido por todos, y el que quiera generar en ese sistema tiene que sabérselo de memoria, que indica cuál es la inversión requerida para poder satisfacer esa demanda. Y entonces hay una forma de que el regulador te dé el visto bueno de instalar esa capacidad, y esa capacidad entonces pasa a ser remunerada. No es que yo voy a instalar una generación y tal, y aquí estoy yo y tal, no. Cada marco regulatorio tiene la forma como el regulador te va a autorizar a que tú instales esa generación. La remuneración de esa potencia normalmente se basa en el costo de inversión del kilovatio instalado más atractivo del momento. Tú puedes tener un kilovatio instalado sumamente caro. Por ejemplo, yo puedo instalar un kilovatio en carbón. Sabemos que un kilovatio en carbón es una planta a vapor que cuesta, y ahora con las restricciones regulatorias ambientales, un kilovatio hora instalado en carbón cuesta todo el dinero del mundo. Pero a mí no me importa con qué lo vas a instalar. Yo te voy a pagar el costo de una turbina a gas, que es el costo del kilovatio hora más barato. Y bajo ese concepto, ya tú sabes, tú inversionista, sabes cómo me van a pagar la inversión en generación. Si mañana aparece, por razones tecnológicas, un costo del kilovatio instalado más barato y el marco regulatorio dice que la remuneración va a ser pagada con ese criterio, bueno, mañana vas a tener que ver cómo vas a hacer para poder recibir los ingresos relacionados con ese avance tecnológico. Claro, ahí hay un juego de que el regulador tiene que tratar de buscar esa inversión. Y entonces, si yo tengo un cargo, si yo pago un cargo por capacidad instalada alto, lo más probable es que todos los inversionistas quieran meterse allí. Igualito, si yo tengo un cargo que causa mucha incertidumbre, ningún inversionista va a invertir en ese sistema. Eso es correcto. Avanza, Gilberto, por favor. Entonces, ¿qué tengo yo allí? Yo tengo una demanda, eso es una curva de carga diaria. Abajo están las 24 horas, que por cierto no le puse nombre. Y está la demanda máxima del día. Pasan las horas y ahí, por ejemplo, está simulado que a media tarde está la demanda máxima. Yo tengo que tener capacidad no solamente de cubrir la demanda máxima, sino que tengo que tener una reserva. Dale allí, Gilberto. Yo tengo que tener una reserva para satisfacer la demanda máxima. ¿A quiénes le voy a remunerar? Aquellos megavatios que participen en esa demanda. Si yo tengo una generación que genera en el valle de la curva, bueno, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque el generador va a querer no pagármela porque no contribuye en la demanda máxima. En cambio, si yo tengo un generador que tengo la garantía de que está disponible a la hora de la demanda máxima de ese año, de ese modelo, de ese mes, de acuerdo al criterio que el regulador tenga, yo ahí voy bien, yo ahí estoy de risita porque estoy seguro que me van a remunerar mi demanda. Entonces, ahí empiezan los detalles. Un ejemplo, generación, suponte tú que la demanda máxima
te voy a hablar de Maracaibo porque vengo de allá. En Maracaibo el pico del sistema era a las 10 de la noche. Y entonces tú llegas allá con generación solar y quieres que te paguen por demanda. Bueno, no te van a pagar nada porque tú a las 10 de la noche simplemente no vas a generar. Entonces ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Dale allí, por favor. Allí entonces, como vimos anteriormente, yo tengo una reserva. Y esa reserva es particular en cada modelo regulatorio. ¿Por qué? Porque, repito, depende de qué tan confiable quiero yo ese sistema. Y entonces, hasta repito, pueden haber criterios particulares de cada zona. Como dije, si yo tengo una zona industrial que no le quiero, o sea, que no quiero, te fuiste de jonrón. Si yo tengo una zona que me interesa mantenerle la demanda, o sea, que no se le vaya el servicio, yo puedo tener una reserva específicamente para ellos y diseñar una tarifa más cara para ellos. ¿Por qué? Porque tienen una confiabilidad mayor. Entonces, cada marco regulatorio tiene sus particularidades con respecto a la reserva. Ah, pero todos tienen una reserva. Sí, sí la tienen. Adelante. Entonces, vamos a ver la remuneración de la energía. La remuneración de la energía está basada en el costo marginal de generación. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es cuánto me cuesta a mí producir el siguiente kilovatio hora. Yo estoy produciendo 100 y necesito producir 101. ¿Cuánto me cuesta adicionalmente producir ese 1? Eso es lo que se entiende por costo marginal. En generación térmica es básicamente el costo del combustible y el costo variable de mantenimiento. En generación hidráulica, a filo de agua es que no tienes embalse, el agua pasa y genera. Es prácticamente cero. Es el mantenimiento también de esa planta hidráulica que en función del costo de ese mantenimiento, en función de los kilovatios hora que se genera, tiende a cero. Ahora, en generación hidráulica con embalse, ahí la cosa cambia. Ahí depende del valor del agua. Ese valor del agua está determinado por la estadística de la hidrología relacionada con ese embalse, donde en el transcurso del año yo veo, o el regulador, o dependiendo del modelo regulatorio, el valor del agua depende de esa hidrología. ¿Por qué? Porque yo puedo generar mucho y si genero mucho se me acaba el agua y después no puedo generar nada. O en épocas de lluvia yo vengo y genero bastante porque si no tengo que aliviar el agua. Entonces hay modelos estadísticos que determinan cuál es el valor de esa agua. En generación eólica y fotovoltaica, el precio marginal, el costo marginal también tiende a cero porque es el costo variable de mantenimiento, el cual es pequeño. De esta forma, se crea un mercado donde cada generador ofrece su energía basada en ese costo marginal. Y existe un operador del sistema que acepta la oferta y va llenando esa demanda hasta satisfacerla por completo. Entonces, hora a hora se determina el precio. Y ese precio varía en función de la demanda, que la demanda varía horariamente. O es más, varía instantáneamente. ¿Qué pasa? Toda esa energía de esa hora es remunerada al precio de la oferta del último generador requerido para satisfacer la demanda. Eso es importante, lo voy a repetir. Toda la energía de esa hora se va a pagar al precio del último kilovatio hora que se necesitó para satisfacer esa demanda. No importa cuánto ofertó el primero. Si el último ofertó X, a todos le pagan X. Y otra cosa importante es que el resto de los generadores que no entraron en servir la demanda de esa hora no reciben ningún tipo de remuneración por energía. Entonces, esos dos conceptos es importante que lo entendamos. Entonces, dale allí, Gilberto. Entonces, vamos a suponer un ejemplo hipotético que dibujé para poder entender un poquito mejor esos conceptos. Supongamos un sistema eléctrico que tenga esta proyección de demanda para mañana.
¿Por qué hablo para mañana? Bueno, porque tú como generador ofreces qué energía puedes, qué energía tienes disponible para mañana. ¿Por qué? Porque el regulador con esa información va a determinar el precio de las horas de mañana. Dale ahí. Entonces, un ejemplo hipotético. Supongamos un sistema que cuente con este parque de generación. Tengo 200 megavatios a filo de agua en hidroelectricidad. Tengo 150 megavatios de hidroelectricidad, pero con embalse. Tengo 300 megavatios en generación fotovoltaica. Tengo 300 megavatios en generación eólica. Tengo 300 megavatios térmicos, pero muy eficiente. Un ciclo combinado a gas. Tengo 200 megavatios térmica poco eficiente, turbina a gas. Y tengo 200 megavatios térmica costosa, que es carbón. Dale allí. Entonces, el operador del sistema recibe las siguientes ofertas. Yo soy el operador y, claro, ahí que es importante, esto es un ejemplo, ¿no? O sea, yo no voy a recibir una oferta de 200 megavatios. No, el operador recibe ofertas planta por planta. O sea, entonces se supone que los montos van a ser más pequeños. Pero esto es un ejemplo ilustrativo para entender cómo funciona el mercado. Entonces, el generador hidráulico sin embalse me ofrece 150 megavatios a un costo de $3 el megavatio hora. Un generador eólico me ofrece ese programa de 20 a 80 megavatios a $5 el megavatio hora. Tengo una oferta de generación térmica muy costosa, la que vimos, que era con carbón, y él me ofrece 200 megavatios a $40 el megavatio hora. Tengo una generación fotovoltaica que me ofrece de entre 50 y 150 megavatios a $5 el megavatio hora. Tengo una generación hidráulica con embalse que me ofrece entre 100 y 150 megavatios a $10. Una oferta de generación térmica muy eficiente que son 250 megavatios a $25. Y una oferta de generación térmica poco eficiente que son 150 megavatios a $35. Aquí quiero hacer un detalle, ¿no? Y por eso, si se fijan, la oferta hidráulica que está en azul, la eólica que está en rojo y la fotovoltaica que está en gris, tienen un asterisco. En la vida, estos valores y este modelo en esas generaciones es un poco ilustrativo para explicar el ejemplo. En la realidad, el generador hidráulico a filo de agua no te va a ofertar nada. ¿Por qué? Porque ese sistema, el regulador va a usar la totalidad de la generación que tenga ese modelo. ¿Por qué? Porque uno de los criterios es la eficiencia. Entonces yo tengo que optimizar ese recurso. ¿Por qué? Porque el agua que vaya a pasar por ahí no se va a devolver. Entonces, genere lo que genere ese generador va a entrar en la compra de ese día. Repito, eso es solamente académico, por ejemplo. Igualmente la oferta de generación eólica. Yo no puedo predecir para mañana poderme comprometer con esa generación. No, debido a eso, como la generación eólica no es firme, la mayoría de los marcos regulatorios existentes obligan al operador del sistema a recibir esa energía. Llueve, truena, relampaguee. Si Chucho estornudó ahí bastante, bueno, habrá bastante generación eólica. Si no, no hay. Entonces, esas son particularidades que va a tener cada marco regulatorio y que a la hora de uno decidir instalar generación eólica o igualmente generación fotovoltaica, yo no puedo garantizar, claro, en el caso de la generación fotovoltaica, puedo tener un margen de más certeza de qué es lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, bueno, va a haber sol y por eso pongo que va a haber una oferta de generación entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Pero, ¿cuánto es la cantidad? Bueno, más o menos, en el caso de la fotovoltaica puedo apuntar bastante porque tengo estadísticas de la radiación solar del sitio donde está instalada la planta.
Pero, por ejemplo, en el caso de generación eólica, hay más incertidumbre. Entonces, en esos tres casos, repito, solamente es para ilustrar el ejemplo. Sigamos entonces. Entonces, ya va, aguanta. El operador toma esas ofertas, ¿no? Y ya en vivo, en el momento que va ocurriendo la demanda, el generador va solicitando la entrega de esa energía al precio que recibió el día anterior. Entonces vamos a suponer que son las 4 de la mañana. Esto se hace hora a hora. Entonces vamos a suponer que a las 4 de la mañana el operador del sistema quiere satisfacer su demanda de 450 megavatios y entonces él lo primero que usa es, por supuesto, los 150 megavatios que le está dando el sistema de generación hidráulica a filo de agua. ¿Por qué? Porque la tengo que usar, porque si no, igualito. Él va a tratar de maximizar eso porque eso van a ser sus ingresos. Adelante. Adelante, Gilberto. Luego están los 70 megavatios eólicos que en ese momento, esos generadores eólicos, eso fue lo que suministraron. Adelante. Y por último, para satisfacer la demanda, uso 230 megavatios a $25 el megavatio hora que me ofertó la generación eficiente térmica. Porque resulta que a esa hora no tengo sol y no puedo incluir generación solar. Y el agua, la generación que me ofertó la represa, la generación hidráulica con represa no me ofertó nada. Entonces, esas son las tres alternativas que tengo. Dale. Bueno, ya, dale ahí. Fíjate, un detalle, ¿no? Es importante cuando yo pongo ahí que la demanda fue 450 megavatios. Este valor es post-mortem, es decir, yo después que ocurre la demanda y yo veo cuáles fueron las fuentes de generación que usé, es que puedo determinar que el precio de mercado a las 4 de la mañana fueron $25 el megavatio hora y lo definió la generación térmica muy eficiente. Y esos $25 por megavatio hora se le pagan a todos los generadores, desde el que ofertó $3 el megavatio hora hasta el que ofertó $25, a todos. Entonces, ese es el precio del mercado de esa hora. ¿Me explico? Vamos a ver otro ejemplo. A las 3 de la tarde, el pico del sistema. Entonces yo empiezo y yo, operador del mercado, agarro la más barata y la voy poniendo. Hey, fulanito, quedamos en que me ibas a entregar. Claro, repito, si eso es generación hidráulica, filo de agua, esa energía está metida en el sistema sin mandarla a meter. Seguimos, dale ahí, y luego vienen a esa hora, la generación eólica fue menor y eso fue lo que dio. Pero a esa hora tengo generación fotovoltaica y me contribuye con 120 megavatios. Dale. Luego tengo la generación hidro con embalse. Sobre este tema, cada marco regulatorio tiene su particularidad. Si yo soy un generador con embalse y tengo poca agua, yo voy a tratar de vender esa agua cuando yo sé que el precio va a ser máximo, que es cuando la demanda. Entonces yo no oferto nada a las 4 de la mañana porque sé que el precio va a ser mínimo, pero sí oferto lo que pueda a las 3 de la tarde porque el precio va a ser máximo. Yo como ofertante, como generador de esa energía que me va a producir la generación hidroeléctrica con embalse, yo la puedo administrar a mi conveniencia. Eso puede ser un caso. Otro caso puede ser que el marco regulatorio te obligue a administrar esa agua y no puedas tú ofrecerla de manera simplemente con los intereses propios del generador, sino que de repente tienes que ofrecerla de acuerdo a los intereses propios del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy ahí ofertando poquita agua. ¿Por qué? Porque es la estación seca hidráulica y entonces no quiero agotar el embalse. Y quiero dejar el agua, o a lo mejor esa es la demanda de un día de demanda relativamente baja, y yo quiero dejar
la generación del embalse para un día de demanda alta, porque yo sistema, yo regulador necesito que sea así. Entonces, repito, cada marco regulatorio tiene sus particularidades. Luego sigo y meto los 250 megavatios full que me ofertaron de generación térmica eficiente. Dale. Luego me entra los 150 megavatios que me ofertaron de generación poco eficiente. Y por último, para satisfacer la demanda, busco la alternativa que sigue, que era la de $40 el megavatio, 160 megavatios de la alternativa cara, que fueron $40 el megavatio. Dale. ¿Qué sucede? Ese es el costo marginal. El precio del mercado de ese momento fueron $40 el megavatio. Se le paga $40 a todos, a toda la energía de esa hora se paga a $40 el megavatio, que fue definida por la generación del último generador que yo tuve que usar para satisfacer la demanda. ¿Ok? Entonces, viendo el ejercicio, aquí está la curva horaria, la curva de carga, y está el precio horario. De ahí sale el precio del mercado. Entonces, claro, podemos ver ilustrativamente que a la 1 de la mañana el precio son $35 el megavatio hora, que me lo da la generación verde, que es la poco eficiente. Y después brinca, aguanta. Después brinca, perdón, esa era... Exacto. Entonces, hay un valle, claro, en la medida que la demanda es menor, yo puedo usar generación más eficiente y, por supuesto, el precio baja. Entonces, podemos ver que entre las 2 y aproximadamente a las 5 de la mañana, el precio del mercado lo da la generación eficiente, muy eficiente, que es la morada. Y de esa forma, por ejemplo, el amarillo es la generación hidráulica con embalse. Yo la pongo en el momento... Si yo no pongo, si yo gasto el agua, por ejemplo, a las 4 de la mañana, a lo mejor no tengo capacidad suficiente para satisfacer el pico del sistema a las 3 de la tarde. Entonces yo la pongo a las 3 de la tarde. O también, como dije, yo soy inversionista y yo pongo el agua esa donde me va a rendir más dinero, por ejemplo. Depende del marco regulador. ¿Ok? Adelante. Ok, aquí, aunque estamos hablando de generación eólica y fotovoltaica, vamos a tocar ligeramente el tema de la transmisión. ¿Por qué? Porque primero, a la hora de meternos en un sistema abierto de generación, tenemos que conocer todo. Cuando me refiero a todo, me refiero a todo. Hasta la capacidad de generación de la cafetera del despacho de carga, por decir algo. O sea, todo. Mientras más conozca, más seguridad tengo en el negocio que voy a hacer. ¿Qué sucede? En un sistema eléctrico, la transmisión tiene una función que es transportar la electricidad desde donde hay exceso de generación hasta donde hay déficit de generación. Entonces, esa demanda se satisface mediante el traslado de esa energía, de esa electricidad, desde el generador hasta el consumidor. ¿Qué sucede? Normalmente, en el modelo, en el precio mayorista, es un precio que está indicado en alta tensión. Y la generación eólica y la generación fotovoltaica se entrega a nivel del sistema de distribución. Entonces, es importante conocer el costo de transmisión. ¿Por qué? Porque este varía en la geografía a servir. Y entonces, el kilovatio hora que yo voy a entregar siendo generador distribuido, ese kilovatio hora debe incluir los costos de transmisión y de transformación. O sea, la remuneración con que el modelo me debe a mí pagar ese kilovatio hora a nivel de distribución debe ser el precio mayorista más el costo de transmisión. Entonces, como en la geografía es muy amplia, es decir, el área a servir por ese sistema eléctrico es una geografía amplia, ¿ok? Normalmente en el sistema de transmisión se determinan unos nodos y en ese nodo al precio mayorista de electricidad se le agregan los costos de transmisión, que son diseñados tomando en cuenta el flujo de la electricidad
y la distancia que hay desde donde está la generación hasta ese punto. Entonces, normalmente, en ese sistema eléctrico, cada nodo tiene un precio diferente que va a depender, repito, de para dónde corre el flujo de potencia y qué tan lejos está. ¿Ok? Normalmente, ¿qué pasa? Mientras más lejos esté, en teoría, la tarifa es más cara. ¿Okay? Adelante. Entonces, con estos breves conocimientos, yo me hago la pregunta, yo tengo una planta de generación y ¿dónde la instalo? Bueno, el sitio ideal para instalar la generación es aquel donde exista mayor probabilidad de que la remuneración de la potencia más la energía cubra los requerimientos financieros de la inversión. Eso es básico, es decir, yo donde tenga la mayor probabilidad de que mis ingresos me van a cubrir mi inversión, bueno, para allá voy. ¿Qué características hay favorables para seleccionar ese lugar? Bueno, primero que haya un operador responsable, o sea, que el sistema de eléctrico sea responsablemente operado. ¿Ok? Segundo, que haya un marco regulatorio transparente, es decir, que esté muy claro, que yo sepa realmente con qué me voy a presentar ahí. Si hay un parque de generación ineficiente, bueno, mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar con una generación eficiente y voy a digamos, a competir con más facilidad. Si es un parque que tiene un elevado déficit de capacidad de generación, también me es favorable. ¿Por qué? Porque entonces hay mucho, o sea, es muy probable que mi generación sea solicitada. Si la economía está en crecimiento, igualito, es favorable porque en la medida que esa economía crezca, la demanda va a crecer y me van a solicitar mi generación. En el caso de generación renovable, como hablamos, generación distribuida, hay presencia de incentivos. ¿Qué sucede? La generación renovable es nueva relativamente en el modelo de libre mercado. El modelo de libre mercado se diseñó exactamente una medida, un traje a la medida para la generación térmica. O sea, si tú tienes generación térmica, te vas a sentir muy cómodo en el modelo regulatorio. Pero si tu generación es fotovoltaica, es eólica, no necesariamente el traje te va a quedar apretadito por un lado, a lo mejor te queda grande por acá. Y eso lo sabe el regulador. Entonces, por ejemplo, hay muchos reguladores, hay muchos marcos regulatorios que te ofrecen incentivos para que tú te vengas a instalar allí en el caso de generación renovable. Te voy a poner un ejemplo, la generación eólica. La generación eólica, tú no puedes competir, tú no puedes garantizar una energía firme en el caso de la generación eólica. Tú no sabes si esa potencia va a estar disponible a la hora pico del sistema. Entonces, hay marcos regulatorios donde obligan al administrador del sistema, al operador del sistema, le obligan a recibir esa energía. Y si es posible, está acordada a un precio predeterminado, que no tenga nada que ver con el mercado, pero es una metodología utilizada para promover la participación de ese tipo de generación ya por otras razones ambientales, razones políticas, donde entonces, en el caso de la generación renovable, esa presencia de incentivo hace que tú a lo mejor te vayas a instalar esa generación allá. La ubicación, yo trato de ubicarme en el extremo de la red de transmisión por dos razones. Primero, porque la energía que yo voy a entregar, además del costo del mercado abierto, el precio de la energía, va a incluir el precio de la transmisión, de llevar esa energía desde la generación hasta esa carga que está en el extremo de la red de transmisión. O si hay áreas con restricción de transmisión, yo tengo la garantía de que me van a solicitar esa generación. ¿Por qué? Porque no hay suficiente transmisión para poder satisfacer la demanda de esa zona. Por ejemplo, esos son algunos sitios, algunos aspectos que yo debería considerar. Adelante.
Adelante, Gilberto. Ajá. Entonces, fíjense. Estos principios que hemos visto son los básicos para la remuneración de un modelo de generación. Esto te lo vas a conseguir en cualquier modelo de generación. Estos. Pero repito, cada sistema eléctrico tiene sus particularidades que tú vas a necesitar para definir si quieres participar en ese mercado. Cada modelo de generación de este tipo tiene su marco regulatorio, que tiene aspectos muy particulares. Porque, como expliqué anteriormente, esos aspectos han sido aplicados para ir adaptando ese modelo de remuneración regulada a ese modelo de regulación de libre mercado. Cuando se tomó esa decisión, cada sistema tenía unas particularidades que eso influyen en el diseño del marco regulatorio que están aplicando ahorita. Se han presentado avances tecnológicos que si yo los quiero ahora incluir en ese marco regulatorio, tengo que definir cómo los voy a incluir para poder utilizar esas nuevas tecnologías. Entonces, para participar en un mercado abierto de generación, es indispensable, además de los recursos financieros y los conocimientos técnicos, es indispensable conocer y administrar a la perfección todos los aspectos del marco regulatorio. Todos. ¿Por qué? Porque la inclusión de cualquier activo en cualquier parte del sistema eléctrico te afecta el flujo de energía en todas partes. Eso lo sabemos los electricistas por la ley de Kirchhoff. Es decir, yo vengo e instalo una línea de transmisión de un sitio a otro y el negocio cambia. Yo vengo e instalo un generador en tal sitio y el negocio cambia. Entonces, por eso yo necesito, como dice a continuación, conocer la totalidad del sistema eléctrico, el actual, el que está en construcción y el que está planificado. Si yo voy a invertir generación en un sitio, es una inversión de mediano plazo, 10, 15 años, 20 años, no sé. Entonces yo no puedo tomar una decisión tomando en cuenta nada más lo que existe ahorita. Yo tengo que agarrar el plan de expansión y ver si yo la inversión que yo voy a hacer va a ser competitiva con respecto a las inversiones planificadas. A lo mejor yo hago una construcción y resulta que después el año siguiente me ponen al lado un generador más eficiente que el mío y bueno, a llorar al valle. Ya vimos lo que pasa si mi energía, el costo marginal de mi energía no es competitiva. Simplemente no cobro. Tan simple como eso. Entonces, cuando yo vaya a decidir dónde me voy a poner, yo necesito conocer todos los detalles del marco regulatorio y necesito conocer ese sistema eléctrico, hoy el que ya viene, que está en construcción y ese que está planificado, para yo poder decidir si voy a participar o no. Adelante. Ok, estamos listos hasta ahorita. Muchas gracias. Excelente, excelente Armando, Lenín, comentarios. Está grabada la presentación, se está grabando. Muchísimas gracias Armando. Quisiera saber si existe alguna pregunta del público. La pueden colocar acá en preguntas y respuestas. También, Gilberto, pudiéramos dejar el micrófono abierto si alguien quiere hacer la viva voz. No tenemos, lo hicimos tipo conferencia. Ok, listo. Es decir, tendríamos que hacerlo presentador y se nos tarda un tiempecito. Ok. Bien por los chats o bien por acá. Tenemos un comentario de Julio Enrique Moreira Soto, excelente presentación. De Armando de Jesús Hernández, excelente presentación. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias a Arturo y a Julio por los comentarios hacia Armando. Sí, considero que nos da una visión distinta en este mundo de no vender solo la comida, sino vender la comida preparada. Totalmente, estoy de acuerdo con esto. Y para nosotros los electricistas, pues tampoco. Yo soy ingeniero electricista, no tenía idea de cómo se estaban las tarifas eléctricas y cómo eran. ¿Hay algún modelo matemático para desarrollar el sistema tarifario, Armando?
Pregunta el profesor Delmar Osuna. ¿Me copian? Sí, adelante. Sí, bueno, en estos sistemas de formación de precios a mercado abierto, o sea, todo eso está modelado de manera computarizada. Okay. Es más, fíjate que normalmente, como dije, estos modelos fueron diseñados particularmente para la generación térmica y en aquellos sistemas donde la presencia de la generación hidráulica era significativa, como fue el caso de Venezuela, esos modelos no funcionaban. Cuando nosotros comenzamos con esto, a mitad de los 90, apenas estaba saliendo un modelo que simulaba el comportamiento del mercado en mercados hidrotérmicos. Era una novedad para la fecha, y bueno, para la fecha eso debe estar ya, esos modelos deben existir, y repito, a la hora de invertir en un sistema de eso, esa herramienta es indispensable. Yo tengo que tener una proyección y cierta garantía de que mi energía me la van a solicitar para generar. Normalmente, el modelo es atractivo financieramente cuando a ti te remuneran la capacidad instalada y participas en la remuneración por energía. Básicamente, si no recibes remuneración por la energía, difícilmente vas a poder cerrar tus cuentas financieras en este tipo de inversión. Muy bien. Bueno, tenemos la última pregunta. Dice, ¿cuál es la eficiencia del sistema fotovoltaico en las épocas de baja intensidad lumínica por la concentración de nubosidad? No sé si es para Armando o para Lenín, pero creo que pudiéramos responderla también. ¿Cuál es la eficiencia del sistema fotovoltaico en las épocas de baja intensidad? Bueno, eso depende de la zona, ¿no? Si estás hablando del desierto de Sahara o si estás hablando allá en el Yukon, por supuesto, depende de las características de cada zona. La radiación solar es diferente. Pero normalmente, yo no sé, yo tengo entendido que un 40% es un número bastante aceptable. Bueno, ahí también hay, simplemente para complementar, también ya sabemos que aun cuando hay las horas picos estándar que nos establecen las estadísticas de cada región, ya cuando hacen los cálculos, o quien hace los cálculos, para plantear un poco ahí la sobredimensión de cualquier sistema, se sabe que efectivamente el 100% del sistema funcionaría entre las 10 y, en general, es una apreciación general, entre las 10:45 y la 1:15. Es cuando también se visualiza que el sistema va a funcionar a máxima potencia. Yo quería hacer también, aprovechando que tenemos aquí, Gilberto, y a todos, una invitada de lujo. Se llama Liliana Vargas. Liliana representa a la empresa Microwave. Ella está en Vancouver y la invitamos ayer, que tuvimos una reunión de trabajo muy interesante, muy amable y además con mucha visión hacia lo que queríamos a futuro. Y bueno, entonces Liliana nos acompañó hoy también en esta reunión. Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, cerramos con dos preguntas. ¿Estos criterios es considerado en un país en particular o a nivel mundial? Creo que ya lo respondió Armando. Y la última dice, solo hay costo de inversión en los sistemas fotovoltaicos y su recomendación es que no es rentable porque como el mantenimiento es casi cero, no funciona como granja alimentadora. Es decir, ¿cuál sería la consideración para un sistema fotovoltaico siendo que es una granja alimentadora y su mantenimiento es prácticamente cero? Esas dos preguntas son las finales. Bueno, como ya hablamos, los criterios que yo hablé es lo que se presenta en cualquier mercado de generación de libre competencia. Es decir, eso no está relacionado con un país, sino que en todos esos criterios de remunerar la energía en base al costo marginal y de remunerar la potencia
que me contribuya a satisfacer la demanda máxima de ese sistema, eso básicamente son las bases que te vas a conseguir en todos los modelos de generación eléctrica en libre competencia. ¿Okay? Con respecto a la otra, el costo de inversión en los sistemas fotovoltaicos, repito, ¿no? El modelo está hecho a la perfección, un traje a la medida para la generación térmica. La generación térmica, cuando tú necesitas la unidad, tú la prendes y tienes la garantía, bueno, si está en un buen estado y está disponible, tienes la garantía de que te va a generar electricidad en el momento que tú lo requieras. Eso se llama energía firme, potencia firme. Eso es lo que el modelo remunera, y si tú tienes un generador con esas características, te vas a sentir cómodo en el marco regulatorio, porque, repito, está hecho de esa forma. Ahora, en el caso del fotovoltaico, primero, tú tienes una capacidad instalada que normalmente el factor de uso es muy pequeño, empezando por ahí. Y segundo, tú no puedes garantizar la cantidad de energía que le vas a entregar al sistema. Eso lo sabe el regulador. Entonces, aquellos reguladores, aquellos sistemas de libre competencia que quieren atraer generación de ese tipo, fotovoltaica, eólica, por otras razones, además de satisfacer la demanda, entonces ellos en su marco regulatorio ponen unas reglas del juego y te ponen un atractivo, y tú como inversionista tienes la decisión si vas para ese baile o si no vas. Entonces, en el caso fotovoltaico, tú tienes una instalación, tienes una energía que puedes entregar al sistema. Como tú no tienes proyección, tú no puedes garantizar 100%, a diferencia del generador térmico que lo prendes y arrancas y entregas. Entonces, normalmente, para esas energías renovables, los marcos regulatorios tienen unas condiciones particulares, de tal forma de que al inversionista se le disminuya el riesgo de hacer esa inversión. Entonces, como dije anteriormente, de repente, por ejemplo, un caso que yo estudié hace muchos años que me llamó mucho la atención. En California se promovió la instalación de techos fotovoltaicos en la residencia. ¿Qué sucedía? Eso comenzó hasta con un incentivo por parte gubernamental, de tal forma de incentivar ese tipo de desarrollo. Tú instalabas la generación a las 3 de la tarde, que el sol estaba en su máxima expresión, tú generabas, el sistema generaba una cantidad de energía que el sistema de distribución por ley estaba obligado a recibir. Esa energía tú la recibías, y la recibías al costo del mercado, al precio mayorista del mercado. Y luego, ¿qué pasa? En esa casa durante el día no había nadie, la gente estaba trabajando, los techos estaban generando energía, la entregabas al sistema a un precio alto, porque normalmente de día ese precio era alto. Tú llegabas de noche a la casa, por supuesto no había generación fotovoltaica, usabas la electricidad del sistema, pero a un precio más bajo. ¿Por qué? Porque ahí la demanda estaba más baja y el precio del mercado era más bajo. Ese diferencial entre el precio de la energía que tú entregabas y el precio de la energía que tú después recibías, te pagaba el techo y te quedaba dinero para la cervecita los viernes. Entonces, claro, tanto fue así que al final no hubo necesidad de dar incentivos, porque esto también es otro aspecto. En la medida que se ha avanzado esta tecnología, el costo del kilovatio instalado en estas tecnologías ha venido disminuyendo, y la eficiencia de la generación de energía de estos sistemas no renovables, renovables, ha venido también aumentando. Entonces, y el precio de la electricidad, como vimos, a la larga tiende a aumentar, porque yo cada vez uso las opciones más eficientes, y la siguiente inversión es más costosa que la anterior, a menos que se presente un cambio tecnológico como ya vimos que pasó. Excelente, excelente. Bueno, ya ha pasado la hora reglamentaria. Han habido unas excelentes intervenciones, unos comentarios de parte de los participantes. Vamos a recoger algunos. La grabación está disponible
Un comentario general, Lenín, para todos. Si tienen algunos comentarios generales, unas preguntas en particulares las vamos a canalizar. Sí, sí, gracias, Gilberto. Bueno, Armando Vargas está con nosotros. Siéntanse en la libertad de querer comunicar o hacer alguna consulta directamente con él. Él sabe que nosotros somos un poco intensos, así que Armando no tiene ningún problema en apoyarnos. Por la vía de Graciela Peña, vamos a darle las coordenadas de WhatsApp para que el que desee conversar con Armando, con mucho gusto, Armando los va a atender. Y Armando se va a incorporar también a todos estos proyectos de generación que están ya en progreso y que deseamos ya asegurarnos y tener la tranquilidad que vamos caminando por la ruta técnica apropiada. Entonces, gracias a todos por su tiempo. Armando, mil gracias por todo lo que has hecho esta semana y todas las conversaciones